Les contaremos la historia de Victoria Esperanza Salazar Arriaza, una mujer de 36 años de edad, nacida en el año 1985 y originaria de Sonsonate, una ciudad de unos 70.000 habitantes, en el oeste de El Salvador. Un día Victoria Salazar tomó la decisión de buscar nuevas oportunidades para tener una mejor calidad de vida, emprendiendo una travesía que inicia desde El Salvador. Ella decide viajar junto a sus dos hijas, quienes tenían la edad de 10 y 11 años. El objetivo de Victoria Salazar era cruzar la frontera para poder llegar a los Estados Unidos y darle así una mejor calidad de vida a sus hijas. Pero cuando llegaron a Tapachula de Córdoba y Ordóñez, situada en la región de Soconusco, en la costa sur del estado de Chiapas en México, pudo lograr establecerse con sus hijas. En el año 2017, Victoria Salazar perdió toda esperanza de cruzar la frontera para ir a los Estados Unidos, tomando la decisión de quedarse y vivir legalmente en México. El 4 de septiembre del 2017, Victoria Salazar solicita una visa humanitaria que le fue otorgada el 17 de noviembre del mismo año, por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, convirtiéndose en refugiada por motivos de género. Victoria Salazar comenzó a vivir en la colonia irregular 2 de octubre, perteneciente a Tulum, Quintana Roo, ubicada en la costa caribeña de México. Victoria Salazar comenzó a vivir con sus hijas en condiciones perecederas, al sentirse presionada por la falta de dinero, a pesar de que había comenzado a trabajar limpiando hoteles en la Ribera Maya. Se comunicó con su madre, quien se encontraba viviendo en El Salvador, para solicitarle ayuda monetaria con el motivo de comprar un terreno y poder construir su propia casa en México. Victoria Salazar, estando ya en México, comenzó a salir con un hombre de raíces mexicanas, llamado Héctor, quien se convertiría en su pareja de vida con el pasar del tiempo. Victoria Salazar, el 6 de marzo del 2021, le impuso una denuncia a su pareja sentimental de origen mexicano por abuso a su menor hija. Victoria, al igual que su hija, también recibía constantes abusos por parte de su pareja sentimental. El 11 de marzo del 2021, Héctor llamó a la policía para reportar que Victoria Salazar había ingerido bebidas alcohólicas y tenía una actitud violenta en el lugar. Cuando los agentes policiales llegan al recinto para detener a Victoria, ella le suplicó a los oficiales que no dejara a sus hijas a solas con su pareja sentimental, por motivo de la denuncia que había puesto anteriormente. Victoria Salazar y su hija fueron dirigidas ante un juez cívico, quien les tomó la declaración para luego poner a su menor hija a disposición del Desarrollo Integral de la Familia, con las siglas DIF. El 12 de marzo su menor hija fue trasladada a la Casa de Asistente Temporal del Desarrollo Integral de la Familia, ubicada en la playa El Carmen. Victoria Salazar se encontraba preocupada por su hija, y el 6 de marzo se dirige a presentarse al Desarrollo Integral de la Familia de Tulum para conocer el estado de su menor hija para saber si se encontraba bien. El 22 de marzo, la adolescente fue entrevistada por miembros de la Organización del Desarrollo Integral de la Familia, quienes confirmaron su calidad de víctima, mostrando que a pesar de que ella vivía con el sujeto, a la menor se le hacía imposible brindar el nombre completo del acusado, y mucho menos brindar una dirección para saber en dónde lo podrían ubicar. La tarde del día 27 de marzo del 2021 en Tulum, un popular destino turístico en la península de Yucatán, Victoria Salazar ingresó de forma apresurada a una tienda de conveniencia Oxxo como si estuviera huyendo de alguien. Al ingresar al establecimiento, cerró la puerta para que nadie ingresara al lugar. Seguidamente, al estar dentro del establecimiento, comenzó a caminar llevando en la mano un garrafón para agua que movía de un lado a otro, mientras caminaba por toda la tienda. Luego ingresó al mostrador, lugar donde solo puede estar el personal de la tienda. Parecía que Victoria Salazar se encontraba en un estado de desesperación que no sabía qué hacer, como si estuviera escondiéndose de alguien. Hasta incluso se colocó detrás de uno de los empleados de la tienda para esconderse,
motivo por el cual uno de los trabajadores de la tienda llamó a las autoridades para informarle que había una mujer alterando el orden público. Mientras que el joven se encontraba hablando con la policía, Victoria Salazar se dirigió nuevamente a la puerta de ingreso, donde comenzaba a bloquear la entrada a los clientes. Ella abordaba el ingreso al punto de cerrar y abrir la puerta a cada rato. A Victoria Salazar se le veía alterada, como si hubiese ingerido bebidas embriagantes. Hasta ahora no se sabe el motivo por el que Victoria Salazar se encontraba de esa forma, o por qué había tomado esa actitud. Luego de salir del establecimiento, Victoria se dirigió hacia otra tienda, lugar donde ella frecuentaba todos los días. Al llegar a la tienda, el dueño la describe como si estuviera acelerada, sin saber qué es lo que tenía. Uno de los testigos indica que Victoria Salazar parecía una persona enferma y que comenzó a hacer show en la puerta de la tienda para poder ingresar, pero que no la dejaron. Al recibir esa negativa, Victoria Salazar vuelve al establecimiento anterior, pero esta vez se encuentra en las afueras del lugar. A través de las cámaras del establecimiento Oxxo se ve a los pocos minutos que llega una patrulla con 4 uniformados que acuden a la llamada realizada por el trabajador de la tienda. Victoria Salazar, al ver que llegaba la patrulla, corre hacia ellos quizás para pedirle ayuda, mientras que las personas curiosas que se encontraban alrededor del lugar se acercaron para saber lo que ocurría. Nadie sabía quién era Victoria Salazar, tampoco sabían dónde vivía y mucho menos de dónde era, ya que los inquilinos del lugar se conocen poco debido al alto nivel de turistas que frecuentan la zona. Lo que sucedió a continuación en las calles de Tulum, a la vista de los transeúntes que pasaban por el lugar y que se detuvieron para grabar aquel acontecimiento que en menos de una hora estarían subidas a las redes sociales y darían la vuelta al mundo, fue que a las afueras de la tienda se encontraban 4 funcionarios policiales, quienes rodearon a Victoria Salazar, quien forcejeó ligeramente mientras estaba siendo esposada por las autoridades para luego terminar tirada al pavimento por un agente de la policía. Sus piernas se agitaban en el aire mientras intentaban controlarla, pero la policía solo le tomó unos segundos para ponerla boca abajo. 2 oficiales procedieron a subirse a su espalda, donde se pudieron escuchar los gritos de Victoria Salazar. Cuando la mujer policía se arrodilla sobre su cuello para evitar su movilización, es ahí que momentos después dejó de moverse, luego de haber sido asfixiada. A pesar que se encontraba la presencia de 4 policías, mas ninguno de ellos evitó detener el abuso de la fuerza que se estaba ejerciendo sobre la mujer, que se encontraba gritando mientras pedía auxilio, y reclamaba que no podía respirar. Cuando Victoria Salazar ya no se movía y tampoco se le escuchaba gritar, un policía la mueve y al tomarle el pulso se da cuenta que la mujer ya no se encontraba con signos de vida. Los oficiales deciden levantar el cuerpo de Victoria Salazar y echarla en la parte trasera de la camioneta policial para llevársela, siendo esa la última vez que se le vio a la ciudadana salvadoreña con vida. Mientras que en El Salvador, el hermano de Victoria Salazar había recibido un mensaje con un video de parte de una amiga de su hermana que muestra lo que había ocurrido. Al principio su hermano dudó de lo que estaba viendo y le dijo a su madre que podría tratarse de una estafa o una broma pesada. Pero cuando se detuvieron a observar detenidamente las imágenes que mostraba el video, reconoció a su hermana Victoria y les resultó difícil aceptar lo que sus ojos estaban viendo. El fiscal general Óscar Montes de Oca informó a la prensa que la fuerza que se utilizó en la detención era desproporcionada y con un alto riesgo para la vida humana, indicando que en nada justifica el asesinato de una mujer a manos de policías, señalando que los 4 elementos policíacos ingresarán a prisión y serán puestos a disposición de un juez por el delito de feminicidio. Según el acuerdo de los dictámenes de medicina forense, criminalística y material videográfico que forman parte de la carpeta de investigación, son compatibles y coinciden con las maniobras de sometimiento que se le aplicaron a la víctima.
La necropsia que le realizaron a la víctima fue revelada por el fiscal Óscar Montes, donde indica que la causa del deceso se debió a una fractura en la parte superior de la columna vertebral, por la ruptura de la primera y segunda vértebra, y el sometimiento de la detención por parte de la policía. La noche del 29 de marzo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desafió por Twitter al gobierno mexicano, indicando que ellos aplicarán todo el peso de la ley a los responsables, como también dieran con otros responsables de abusos cometidos contra la compatriota salvadoreña que vivía en México. Con respecto al caso de Victoria Salazar, también se pronunció el presidente de México, Manuel López, quien dijo: Victoria Salazar, salvadoreña, fue sometida en un operativo policial por 4 elementos de la policía de Tulum, Quintana Roo, quien fue brutalmente tratada y cegada. Los oficiales que estuvieron involucrados en lo ocurrido serían acusados totalmente con acciones penales desde un principio, donde se decretó prisión preventiva a quienes son Verónica, de 42 años, Miguel Ángel, de 34 años, Raúl, de 35 años, Erasmo, de 35 años, y Alejandro, de 38 años de edad. Según las autoridades, la policía no está autorizada a levantar el cuerpo de una persona que ha fallecido. En segundo lugar, debieron llamar una ambulancia y brindarle primeros auxilios, algo que ningún oficial hizo, realizando todos una mala práctica policial, seguida de una serie de irregularidades. El cuerpo de Victoria Salazar fue trasladado a la morgue de Playa El Carmen, donde permaneció mientras que sus familiares viajaban desde El Salvador hacia México para reconocer el cuerpo. El 29 de marzo, las calles fueron testigos de diferentes protestas realizadas por grupos feministas mexicanas y salvadoreñas indignadas contra los hechos ocurridos y solicitando que se haga justicia para Victoria Salazar, condenando que los feminicidios en México continúan. El 3 de abril del 2021, los restos de Victoria Salazar fueron repatriados a El Salvador y desde el aeropuerto fue escoltado hacia una funeraria del departamento de Sonsonate, lugar de origen de Victoria. La hija menor se encontraba bajo el cuidado del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, quien sufrió de abuso por parte de la pareja de Victoria, mientras que su hija mayor, Francela Yaritza Salazar, de 16 años, huyó de la casa por temor a que la policía terminara con su vida, como lo hicieron con su madre. Decidió permanecer oculta en casa de una amiga, mientras que la Fiscalía General de Quintana Roo anunció que había activado la alerta Amber para localizar a la hija mayor de Victoria Salazar. La menor Francela Salazar se hizo presente en las oficinas del Ministerio Público de forma voluntaria e informó que se encontraba bien. A la vez, el presidente Nayib Bukele también informó en El Salvador que la menor había sido encontrada y también manifestó por Twitter: Veo a miles de mexicanos indignados exigiendo justicia para nuestra compatriota. Ellos están igual de indignados que nosotros. Que no se nos olvide que no fue el pueblo mexicano quien cometió este crimen, sino unos criminales en la policía de Tulum. El presidente Nayib Bukele a la vez prometió que su gobierno se encargaría de la manutención y estudios de las menores de edad, como a la vez de todo lo necesario. El gobernador del estado de Quintana Roo manifestó que se logró capturar al hombre de origen mexicano, quien era pareja sentimental de Victoria Salazar, quien desgraciadamente había fallecido. El hombre era una persona que tenía abusos sobre ella y sobre una de las hijas. La justicia para el feminicidio de Victoria Salazar, de origen salvadoreña, quien fue cegada por policías en Tulum y reconocida como refugiada en México desde el 2018, sigue impune hasta el día de hoy. Después de haberse suspendido varias veces y por distintos motivos, el juicio para los involucrados, donde la primera cita que tuvo se suspendió por la ausencia de la policía y su abogado de oficio. La segunda audiencia estuvieron ausentes algunos abogados de los procesados, y una tercera no había ni sala ni jueces disponibles por motivos de la pandemia.
y la última audiencia se programó en una fecha inhábil en marzo del 2022. Los familiares de la víctima siguen a la espera de que se haga justicia por el caso de Victoria Salazar. El presidente Nayib Bukele es una de las personas que espera que el gobierno de México resuelva de manera severa la situación ocurrida con la compatriota salvadoreña, Victoria Salazar, haciendo que caigan los responsables de aquel acto y también que juzguen a la persona que le hizo daño a una menor de edad, ocasionándole daños irreparables. Mis queridos amigos, amigas, suscriptores y visitantes, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Suscríbete si aún no lo estás, recuerda que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros videos. No olvides compartir la historia con tus amistades y familiares, lo puedes hacer a través de WhatsApp y así ellos también puedan inculcar más valores en sus corazones. Nos vemos hasta la próxima historia, aquí en tu canal Tendencia Mundial.